Buenas tardes. Empezamos la última mesa de la mañana, no por ello menos interesante. Muchas gracias a la audiencia por aguantar toda la mañana de un intenso trabajo, porque las mesas que francamente han sido muy productivas desde el punto de vista técnico y también social. Muchas gracias a la gran familia de INTEF, del Instituto de Enfermedades Poco Frecuentes, por su continuo apoyo en dar visibilidad a las enfermedades raras, ultrararas y poco frecuentes. Hoy celebramos las cuartas jornadas andaluzas en este hospital que nos acoge, gracias a su gerente, a José Antonio Ortega, y a toda la comunidad del Hospital Carlos Haya. Y bueno, recordar que las terceras jornadas las celebrábamos en el Hospital de la Línea Concepción, en el campo de Gibraltar, en el área este, hospital que he tenido el honor de dirigir, bueno, pues hasta este último mes, que el día 31 finalizo mi mandato. Me acompañan en la mesa, bueno, grandes ponentes y expertos del sector que no es salud, del que nos tenemos que apoyar y aprender un montón para dar visibilidad, bueno, pues a una materia tan importante como la de hoy, que es la de las enfermedades poco frecuentes. Agradecer a los patrocinadores, a Carburos Metálicos, a Grupo Electromédico y a Fresenius Kabi, bueno, pues por su constante apoyo a esta gran comunidad que ya creamos de manera permanente a lo largo del tiempo en dar visibilidad con este tipo de jornadas, tanto en directo como en streaming, los que nos siguen desde su domicilio, para dar conocimiento a enfermedades poco frecuentes. Actualmente estamos inmersos en una época de grandes avances tecnológicos, es una obviedad. La creciente disponibilidad y accesos a los datos de calidad que, junto con un alto poder computacional y algoritmos de última generación, están produciendo un cambio en todos los sectores, pero sobre todo en el panorama tecnológico nunca visto jamás con anterioridad. La capacidad de los datos para generar valor, el sector salud es una máquina de producir datos, están transformando muchos sectores aquí hoy presentes y concretamente en el sector salud disponemos de gran cantidad de datos que, conjugados de una manera combinada con un uso adecuado de la palabra mágica que es inteligencia artificial, tienen el potencial de transformar el sistema sanitario. El uso de los datos hace posible implementar una medicina personalizada como la que tenemos hoy el honor de estar dando a conocer enfermedades poco frecuentes, incentiva la prevención, como no, también una materia muy importante, ¿no?, en estas patologías, y facilita la sostenibilidad de los sistemas de salud, que eso sí que es, bueno, pues la materia pendiente en todas las asignaturas. En la mesa que empezamos ahora, innovación, inteligencia artificial, presente o futuro, y sobre todo con los protagonistas de hoy que me acompañan en la mesa de derecha a izquierda, pues don Antonio Villanueva Martín, que es CEO de More Than Verso. Gracias. Perdón, a izquierda. Gracias, Antonio, por acompañarnos. Doña Raquel Pérez García, fundadora de Overset. Muchas gracias, Raquel, por venir. Joaquín Dopazo Blázquez, que excusamos su asistencia por inclemencias meteorológicas en Sevilla, ha sido imposible de coger el AVE, tener claro que él quería estar aquí con nosotros. Y Jorge Robles González, abogado especialista de Life Science, y bueno, pues también una asignatura muy pendiente para el sector salud. Como objetivos de la mesa apunto, dentro de la innovación, qué beneficios nos permite alcanzar la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, cuáles son las barreras y limitaciones que tenemos en este momento que dificultan la implementación, innovación responsable, aquí miro a la parte más legal, y sobre todo si debemos acelerar los beneficios de la inteligencia artificial en el sector salud o tenemos que ser más pacientes y esperar. Bueno, pues empezamos con Antonio Villanueva Martín, que hemos dicho que es CEO de More Than Verso, es empresario, docente, filmmaker, bueno, un perfil muy atractivo, especializado en gestión de proyectos culturales, sociales, educativos, algo que necesita el sector salud para llegar a las asociaciones de pacientes y sobre todo con la utilización de herramientas audiovisuales para innovar desde el punto de vista educativo, cultural. Bueno, no me extiendo más. Es tu momento. Gracias. Pues muchas gracias por permitirme estar aquí y haber tenido la gentileza de invitarme. Nosotros realmente venimos aquí a intentar aprender. Mi nombre es Antonio Villanueva y tampoco llevo tanto tiempo en temas relacionados con todo este tipo de palabras que resultan ciertamente muy atractivos y en algunos casos también provocan cierta inquietud. Durante muchos años yo he estado trabajando relativamente poco tiempo, muy cerca de aquí, en La Palmilla. Yo era
era un educador social, aunque estudié Derecho, y aquí me encontraba en muchas ocasiones, cuando estaba trabajando en Palmilla, que me llegaba mucha gente de la universidad, de los medios de comunicación, etcétera, a explicarnos cómo era nuestro trabajo, el trabajo que en algunas ocasiones ni nosotros sabíamos cómo lo estábamos llevando adelante, porque era un trabajo donde, bueno, allí en los límites de la ciudad, muchas veces no nos hacían demasiado caso, no nos echaban mucha cuenta, por eso entendemos también a la gente que está en el otro lado, y precisamente porque hemos estado en el otro lado, venimos con una enorme humildad aquí a hablar de nuestro asunto. Cuando nos hemos planteado trabajar aquí, en mi caso en concreto, yo vengo de temas, me interesaba sobre todo el envejecimiento saludable, y por una casualidad del destino, dio la casualidad de que mi hija jugaba con el hijo de una trabajadora de Cudeca, acabamos integrándonos en cuestiones relacionadas con el tema de la salud, de cuidados de salud. A partir de ahí estamos intentando integrar cuestiones que están relacionadas con la tecnología, pero algo más. Nosotros no pretendemos llegar aquí y exponer la idea de que la inteligencia artificial o la realidad virtual, hay que decir que es el compañero de Raquel en el Polo de Contenidos Digitales y en La Brújula, que es una aceleradora que se dedica a trabajar en temas, en todo ese tipo de palabras, desde blockchain, inteligencia artificial, realidad virtual, metaverso, todo ese tipo de palabras que se han puesto muy de moda. Yo al menos no pretendo exponer nada que no sea fruto de la contaminación con el ambiente. Nosotros venimos aquí desde la humildad intentando crear proyectos ad hoc, intentando entender que la persona que está al otro lado tiene que hacernos una aportación de valor y que esa aportación de valor es inevitable en cualquier proceso que nosotros hagamos en el cual queramos crear algo que sea interesante. Por eso son procesos a cocción lenta, como se hacían antiguamente, ¿no? Vamos a intentar, con la gente que estamos aquí, hacer cosas que aporten valor a la sociedad. Por eso nosotros venimos básicamente a aprender más que a explicar cosas que sean más o menos inteligibles para los demás. Pues muchísimas gracias, Antonio, por tu aportación. Me quedo con la humildad, con los proyectos de valor y con la cocción lenta. O sea que entonces de momento hay que estar tranquilos. Contamos también en la mesa con Raquel Pérez García, que está vinculada a lo largo de su carrera profesional con la divulgación científica, con industrias creativas, experta en marketing estratégico, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la comunicación, publicidad y la transformación digital. Bueno, un currículum muy extenso, todo basado pues, en áreas de marketing, dirección de proyectos, transformación digital. Bueno, palabras que a los que estamos en el otro lado, en el sector salud, nos apasionan, porque pensamos que es un crecimiento exponencial para nuestra función y para llegar a lo realmente importante, ¿no? a los pacientes. Es miembro de las Mujeres Líderes Latinoamericanas, ha participado recientemente como ponente en un congreso muy interesante de Digital Area. Y bueno, no me extiendo más porque la verdad que el currículum es muy extenso, está en LinkedIn si tenéis acceso y curiosidad por conocer el perfil de Raquel. Y lo importante, bueno, pues es la exposición que ella nos va a hacer hoy. Raquel, gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación y por participar. A mí me gustaría que empezáramos dimensionando adecuadamente el tema de la mesa, ¿no? Un poco de la inteligencia artificial, el presente y el futuro, y el tema de su vinculación o no su vinculación con el metaverso. Creo que son palabras que están condicionadas por las noticias que salen permanente en los medios y que a veces pues, nos aleja de realmente entender qué es, qué potencial puede tener o qué riesgos. Entonces, al final, a mí me gusta siempre simplificarlo a la conversación que puedes tener con tu hijo, con la persona que estás tomando el café y que no entiende absolutamente de nada de tecnología. No deja de ser una tecnología que no es nueva, que existe, ni siquiera el metaverso, aunque la palabra se haya puesto de moda hace unos años porque Facebook decidió hacer un rebranding de marketing porque tenía un problema de datos y de filtración. Y dijo, voy a dejar de ser Facebook, más allá de que tengo que rejuvenecer, y me voy a llamar Meta. Y entonces a partir de ahí empezó ese boom de eso. Pero son mundos virtuales, es una evolución del Internet que conocemos. Entonces nosotros a partir de ahora cuando hagamos consultas, cuando tengamos esos interfaz, ya sea para el ocio, para aprender, para comunicarnos, para que toda la parte de la transmisión de recetas o incluso la atención al paciente en el sector de la salud se pueda llevar a cabo, en vez de realizarse desde unos interfaces planos, lo hagamos en interfaces que son a nivel tridimensional. Y esa tridimensionalidad nos da una serie de beneficios adicionales, como son el tener una serie de experiencias distintas, que a veces, bueno, y los profesionales sobre todo de la salud lo sabéis muy bien, la parte es el valor de la cercanía o esa creencia de la cercanía es ese plus
que marca la diferencia en la actitud, en el poder a lo mejor identificar y conocer qué está pasando o en esa confianza que te puede llevar a tener una conversación que al final te ayude a identificar otra serie de aspectos que puedes encontrarte más allá de lo que te puede aportar después los datos en pruebas clínicas. Entonces, la parte del cara a cara con el paciente, que al final, al tener cada vez menos tiempo también para tratarlo, ¿no? Se pierde, y sobre todo por la masificación y después de la época en la que venimos, ¿no? De un COVID en el que todos hemos tenido que tener unas restricciones de interacción física, pues evidentemente una interacción en Internet, en el metaverso, a través de un avatar o a través de tu cara en real, no es lo mismo. No es lo mismo, pero sí que es más cercano que el hecho de comunicarnos por un Zoom, el que no se vea la cámara, el ponerte cuántas reuniones se tienen o cuántas llamadas telefónicas tenemos ahora con nuestro médico o con enfermería, y lo hacemos por teléfono. Eso al final, cuando el interfaz es tridimensional y nos estamos viendo con avatares cada vez incluso que son más reales o que les podemos poner nuestra propia cara, parece una tontería, pero no lo es. Porque si nosotros cuando vamos a ir a un sitio hemos visto previamente la cara de la persona con la que vamos a tratar, parece que ya la conocemos y directamente nos elimina una barrera. Pues esa primera, ¿quién será quién? O sea, una incertidumbre. Entonces, todos esos aspectos suman y es muy importante. Eso es una de las cosas que aporta el metaverso. Nosotros no utilizamos la palabra metaverso porque está un poquito denostada. Me gusta hablar más de mundos virtuales. Porque el metaverso al final es un concepto que no existe, ha sido un concepto de mi sector marketero, ¿no? Vamos a hablar, los mundos virtuales hay tantos, se hacen con unas tecnologías o con otras, da igual. Al final es un sitio en el que tú te sumerges de una manera o de otra y que no siempre necesitas las gafas de realidad virtual, que es otra de las cosas que a veces se condiciona. Ahora, si entráis en un mundo virtual desde unas gafas de realidad aumentada, aunque ahora sean todavía un mazacote, la experiencia es muy distinta. Y de eso es en lo que nosotros trabajamos, en la generación de esas experiencias con el objetivo que se quiera. El educativo, el formativo, el social, el aprendizaje experiencial sin que a lo mejor puedas participar realmente de esa experiencia. Y me gustaría poner el vídeo porque creo que se explica muy bien para decir, oye, en el metaverso creamos una identidad digital que puede ser nuestra realidad, la que vivimos cada día o la que nos queramos imaginar. Y hay una serie de componentes tecnológicos, como son incluso camisetas hápticas, que te pueden ayudar a tener sensaciones, más allá de las que tú percibes porque te sumerges con tu mente. Y eso creo que en el sector de la salud es muy importante. Entonces, si os parece, ponemos el vídeo, le doy yo. Es un proyecto... No tengo Es además un proyecto muy bonito que está en desarrollo, que creo que con Jesús, ¿no? De los diseños de Manuel Fernández, del diseñador, que es el vestido, los mismos movimientos. Entonces esta presentación se hace normalmente con Cecilia, bailando en directo para que se vea como el propio avatar es ella. Llega un momento en que no distingues si es Cecilia en realidad o es el avatar de Cecilia el que está bailando. Entonces el poder acceder desde tu casa, desde tu hospital, a poder dar una clase, a poder sentir lo que a lo mejor en un momento determinado no puedes sentir. Puede ser baile, puede ser yoga, puede ser pintura. Pues en el mundo experiencial, esto es el metaverso. Esto es la realidad 3D en la que te sumerges, en la parte pues, más de ocio. Pero en realidad luego comentamos, yo creo que es mucho más rico, ¿no? Este tema que puede tener muchas dudas, que lo comentemos en el turno de preguntas, decir, oye, las distintas aplicaciones que pueda haber
pues eso, en cualquier otra área que sea de interés. Muchísimas gracias, Raquel. Y bueno, ahora vamos igual a la parte más complicada de pragmatizar en este momento, que es la parte legal, ¿no? Nos acompaña hoy aquí don Jorge Robles González, es experto, lógicamente, como abogado y como socio de Quatre Cases, está especializado en Life Science. Y bueno, tu figura aquí hoy es muy importante para nosotros, porque también marca un poco la regulación de la prisa o menos prisa de implantar, bueno, pues todo este tipo de innovaciones, de tecnología, de inteligencia artificial, que entendemos que son muy importantes para seguir avanzando. Pero sabemos que el crecimiento tiene que ser mínimo o exponencial. Gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo. Sé que no era el primer plato, porque vengo porque no quiso venir Pablo Crespo. Bueno, porque no podía. Pablo hubiera hecho una presentación más de este tipo. Yo soy más jurídico que él. Es muy difícil hacer ahora cualquier tipo de presentación después de este vídeo. Yo ahora tengo que hablar de derecho, que es la cosa más aburrida del mundo. Y también le tengo que decir respecto de mi compañero de mesa, al que los que nos han confundido, yo creo que por alguna razón evidente, al empezar la mesa, que evidentemente los abogados somos quizá los que, cuando empezamos a hablar, yo soy abogado, que llevo muchísimos años dedicándome al ámbito del derecho farmacéutico y de tecnologías sanitarias, pero siempre con un desconocimiento. Piensas, pero si aquí en realidad lo hablan los médicos, hablan los ingenieros, y nosotros aquí sabemos muy poco, no sé si es el complejo que nos pasa a los de letras frente a las personas de ciencias. Se empieza la mesa, se llama Inteligencia Artificial Presente-Futuro. Es presente, o sea, el derecho va a remolque, el derecho va regulando lo que existe, no se crea primero el marco jurídico y después se genera una tecnología, ¿no? Yo tengo que decir que la inteligencia artificial, encima, aparte de ser abogado, soy boomer, es decir, yo nací en 1970. A mí todo esto, hasta que lo leo, lo intento entender, me suena chino, lo paso fatal. Más o menos estoy entendiendo algo, pero la inteligencia, como digo, la regulación va a remolque, y la inteligencia artificial, todo lo que es básicamente datos, todo lo que son algoritmos, no es más que una tecnología que se desarrolla y que ya se está aplicando y que da lugar a una serie de consecuencias que tienen traducción jurídica. Las manifestaciones más claras, y que ya las estamos viendo, el tema de la protección de datos, los datos. Pero los datos, todo lo que la inteligencia artificial afecta a datos, ya existe una regulación, que es la normativa de protección de datos. El hecho de que se emplee tecnología de inteligencia artificial no impide no le obsta a que tenga que cumplir la normativa de protección de datos. Otro aspecto fundamental de inteligencia artificial, que como hemos tenido un caso, creo que ha salido en la prensa, ¿no? El hombre este que escribió las novelas de Juego de Tronos. Y ahora hay una nueva historia, una secuela de Juego de Tronos hecha con inteligencia artificial, pero lo primero que ha levantado las manos y ha dicho: usted ha utilizado mis novelas como datos como la materia sobre la que ha entrenado esta inteligencia artificial, derechos de propiedad intelectual. Usted no puede no respetar los derechos de autor. Existen o pueden existir, según el uso que se haga, porque la tecnología en sí es neutra, sobre los derechos fundamentales, los principios de no discriminación, las posibilidades de favorecer a determinadas personas o de perjudicar a otras, y esto ya existe regulación. Pero, como digo, la tecnología, la inteligencia artificial es presente, y es tan presente como que, si me permitís contarlo, nosotros en el despacho, en Quatre Casas, tenemos también una especie de, no es una aceleradora de startups, pero bueno, que se trabaja con startups. Se hace todos los años un proceso en el que se presentan distintas startups con posibilidades, con trascendencia en el ámbito que puede ser con necesidades de asesoramiento jurídico, y una parte importante son startups de salud, y de estas startups de salud yo creo que ahora el 80% utilizan inteligencia artificial.
y de hecho son las que tienen más recorrido. Dicho esto, ¿plantea dificultades, plantea riesgos, plantea problemas? Sí, sí que los plantea. ¿Que hay una regulación en marcha que se está trabajando en ella? Existe una regulación en marcha que si queréis después entramos más en ella, en cuál es el detalle. Pero la inteligencia artificial es presente, la inteligencia artificial ya se está utilizando y ya está siendo objeto de regulación como consecuencia de los aspectos o de sus implicaciones en materias que están reguladas y está siendo tenida en cuenta por los organismos reguladores tanto en el ámbito de los productos sanitarios como de los medicamentos. A veces con sus dudas y con sus propias sospechas, ¿no? Con los distintos documentos que están haciendo, pero la tecnología existe y en el ámbito de los medicamentos se está planteando pues que su potencial es enorme. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que lo importante es generar un espacio de compartir, sobre todo conocimiento, para la utilidad, bueno, pues en los protagonistas de hoy, que son las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Entendemos que los beneficios que tienen los mundos virtuales son máximos, que sabemos que existen, que vemos que esta realidad existe, pero ¿cómo podemos trabajar para introducirlo dentro de los espacios sanitarios, ya no solo públicos, que igual son más rígidos, sino también los privados? O sea, ¿qué tipo de iniciativas entendéis que serían óptimas para poder trasladar conclusiones y poder llevar a otros foros de decisión o foros de debate? ¿Qué pensáis? Pues nosotros cuando hemos estado trabajando en entornos sanitarios, lo primero que nos hemos encontrado, nosotros somos una panda de frikis, evidentemente se nos va la cabeza y cada cierto tiempo pues se nos ocurre algo más fantasioso si cabe. Pero evidentemente, aunque sea innovación y desarrollo, en el momento que te metes en un entorno medicalizado, en un entorno médico, es al mismo tiempo una terapia, por lo cual tienes que pasar por un comité de ética médica, etcétera, ¿no? Entonces, lo más cómodo al final acaba siendo llegando a la propia esencia de lo que nosotros tenemos. ¿Qué es? Pues un puro disfrute, un divertimento, lo puramente lúdico. Cada vez que hemos estado trabajando, por ejemplo, nos encontramos con que es más sencillo también protocolariamente pues trabajar con acompañantes. Pueden ser acompañantes profesionales o pueden ser acompañantes familiares. Imaginemos que hemos estado hablando del trabajo tremendo que puede tener un acompañante y del desgaste emocional, psicológico, el desgaste constante a lo largo del tiempo. Yo me pongo unas gafas y puedo plantearme que estoy en una sala de cine, pero literalmente una sala de cine. Miro a 360 grados una sala de cine y estoy viendo delante una película, la película que me gusta. Durante ese tiempo yo me he ido a una sala de cine, pero estoy al lado de la persona. No tengo la percepción de que he abandonado el trabajo que el destino, la vida, me ha dado, ¿no? A partir de ahí nos encontramos con casos concretos que se han estado utilizando, por ejemplo, durante el COVID, cuando empezamos a analizar el tema de las gafas. Vuelvo a repetir, el tema del metaverso no deja de ser un rebranding que ha tenido evidentemente su repercusión, pero que estamos hablando de elementos virtuales que lo hemos visto también en la película Avatar, que es básicamente lo que estamos viendo ahora, que una persona se sustrae de su entorno físico y va a otro lado y puede recrearse. Cuando estuvimos viendo casos de lo que había ocurrido durante el COVID, por ejemplo, en universidades asiáticas, se habían dado cuenta que evidentemente, aparte de lo terrible que era la muerte y la muerte continuada, era la soledad de aquellas personas que no podían comunicarse con nadie. Bien, pues esto es una posibilidad de comunicarnos con nuestro ajeno. Es decir, nosotros a través de una cámara de 360 grados podríamos ir al pueblo de cualquiera y que esa persona fuera despedida por sus familiares. Yo tengo bastante claro, porque nos ocurrió a mi familia, que un familiar que vivía en Sevilla, pues tuvo un cáncer que se aceleró durante el COVID y en un momento dado esa persona que estaba ya, era evidente para ella que estaba al final de sus días, nos mandó un WhatsApp y un WhatsApp de audio. Y le mandó un WhatsApp de audio a todas y aquellas personas que para ella representaban algo. Básicamente lo único que decía era: os quiero, os quiero, os quiero, os quiero.
un WhatsApp de audio es un archivo MP3, es tecnología. Esa tecnología puede ser sustituida por otras tecnologías. Esta, por ejemplo, que puede ser tremendamente útil porque realmente la tecnología tiene un desarrollo, tiene una serie de posibilidades. Por ejemplo, aquí en Hospital nosotros nos podríamos plantear hacer una serie de cosas que son básicamente las que hace una persona, un payaso que ayuda a los niños, o una persona que pinta las paredes de un poco yo, porque cree que ese entorno puede ser mucho más favorecedor, o aquel que se viste de Batman. Bien, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a partir de ahí. El desarrollo de la tecnología puede ir mucho más. Cuando hemos estado trabajando, por ejemplo, en el entorno de Cudeca y hemos trabajado con personas que tenían que cuidar a hijos que tenían una parálisis severa, en algunos casos nos decían los médicos, mira, oye, vamos a trabajar con técnicas de Reiki, con técnicas para que esa persona pues encuentre una estabilidad. ¿Qué te parece si aportáis algún tipo de proyecto donde consigamos entre todos, a través de las gafas de realidad virtual, pues ver un fondo marino, o de pronto estar pintando un cuadro, o hacer poder componer tridimensionalmente una escultura en el aire? Y cuando hablaba con Ana, la pediatra, que es una persona verdaderamente extraordinaria, le decía, pero bueno, tú eres consciente de que al final van a estar utilizando un programa de boxeo. Es decir, que al final la gente coge, se pone y empieza a pegar guantazos. Es decir, que lo que querían era básicamente desfogar. Es decir, que llega un momento donde las personas, pues sí, estamos haciendo un planteamiento de vamos a relajarnos, vamos a hacer, pero al final cada uno lo que va buscando es lo que va buscando. A lo mejor lo que quiero es desfogar, sin más, ¿no? Entonces, los planteamientos que tenemos que tener, es decir, vamos a empezar desde lo más básico. ¿Esto para qué se ha inventado? Evidentemente para hacer dinero, los de Meta y demás. Vale. Pero aparte, tiene una utilidad cuando un chaval se pone unas gafas o un chaval está jugando. Yo lo digo porque yo también no soy nativo digital, por edad, evidentemente. Pero cuando un nativo digital se está metiendo en todo esto, que es una de las cosas que nos comentaron la dirección de Cudeca en su momento, que el niño se está sustrayendo, se está metiendo en hacer videojuegos y que de alguna manera tenemos que intentar sacarlos de ahí pues para una terapia contra el dolor o para que se entiendan con los suyos. Y algunas veces también en los hospitales llegamos y digamos que la tecnología es una televisión y poco más. Yo recuerdo cuando veía el documental de Pablo Raez y decía el padre, cuando he llegado al hospital lo primero es que le cogí un ordenador, le he puesto la wifi y la play, porque el crío tenía 18 años, ¿no? Es decir, que también tenemos que estar adaptando a la tecnología que está ahí, es decir, que ya forma parte de nosotros. Quizá las gafas no, porque son costosas, pero que esa realidad de la tecnología pues ha venido para quedarse, así que tendremos que convivir con ella e intentar sacar muchas de las cosas positivas, como ha mostrado Raquel en el vídeo, que son muchas las cosas positivas y que hay que hacerlo integrando una parte con la otra, haciendo una aportación donde desde el otro lado nos lleguen las suficientes sinergias como para que entendamos hacia dónde tenemos que ir. Bueno, en relación a la realidad virtual ya hay estudios de investigación, incluso iniciativas por parte de hospitales, y no tienen que ser siempre los grandes, donde se disminuye todo lo que es la ansiedad perioperatoria, bueno, todo lo que rodea un acto médico, pues previo conocimiento del escenario que tú vas donde vas a estar ingresado, internado, intervenido, ¿no? Y bueno, la verdad es que el tema de coste-oportunidad, que si igual lo gastamos en gafas, pero nos lo ahorramos en ansiolíticos, analgésicos. O sea, que igual es la fórmula de buscar cómo introducimos, bueno, pues esta realidad que es evidente, por eso estáis aquí hoy, para poder nosotros copiar y ver, pues bueno, qué beneficios tienen los mundos virtuales, ¿no? Respecto a otras herramientas que ya conocíamos o que, bueno, a nadie le resulta extraño que un paciente, según salga de cualquier acto médico o quirúrgico, lo primero que es pedir su móvil, WhatsApp, Internet. Bueno, entonces yo lo que sí que quiero saber es qué beneficios aporta los mundos virtuales respecto a lo que ya conocemos, ¿no? A lo básico que llevamos todos en Internet, en los móviles. Para mí uno de los principales beneficios es el entrenamiento, tanto que puede ser del paciente como incluso puede ser del profesional. Entonces,
Todos habréis visto algún episodio o algún anuncio de Good Doctor, en el que se entrenan las operaciones con realidad aumentada. Lo mismo que pasa en Airbus, que ponen los tornillos exactamente donde los tienen que poner, ya no cuadrando. Las operaciones que practicas una y otra vez, intervenciones complicadas, que pueden ser milimétricas, con ayuda de todo eso se hace con realidad aumentada, que no es lo mismo que realidad virtual, pero que al final estamos hablando de lo mismo, de una tecnología. Yo trabajo con Fundación 11 en un proyecto con Diana Arias que se llama Ecedario, que está basado en estimulación cognitiva. Ella se quedó con 24 años, tuvo un accidente, tuvo un ictus, y entonces en su aprendizaje como paciente, ella es diseñadora gráfica, entendió que no había un material unificado, ella está en Valencia, para poder trabajar tanto en casa como en el hospital para acelerar determinadas estimulaciones que ella necesitaba. Entonces creó un material estandarizado, físico. Se fue a un juego, Entonces después se está utilizando a través de un equipo de logopedas y demás también para todo lo que tiene que ver con dislexia, va haciendo otro tipo de aplicaciones. Y cuando empezó a conocer, oye, ¿y si yo esto, en vez de hacerlo solo, físico, que tiene un coste de producción, que tiene un coste de distribución, que al final son productos que acaban saliendo caros porque de un precio de venta al público puede estar en 80 euros, a hospital puede ser... O sea, son cosas caras. Cuando tú analizas el coste de los desarrollos para al final ir al mismo objetivo de una estimulación cognitiva basada en la repetición o en el aprendizaje, en formas, colores o en sonidos, no es tan caro. Entonces, también contestando un poco a la pregunta que tú hacías al principio de cómo se puede integrar dentro de los sistemas que ya existen, tanto públicos como privados, repensando qué material se está utilizando, repensando. Muchas veces cuando hablamos de digitalización pensamos en grandes compañías, en grandes software, en grandes inversiones. Muchas veces es más pequeño, es empezar a hacer las cosas más pequeñas, hacer la recogida de datos de una determinada manera, enseñarle al ordenador que según tú te estás moviendo, estás generando una información que la inteligencia artificial aprende, está diciendo si tardas 5 minutos, si tardas 3, y va haciendo un almacenamiento de datos, como lo que decía antes el compañero, que te da una información muy valiosa cuando la procesa una máquina que a través del algoritmo la hace a 200%. Y otro de los aspectos muy importantes es la globalización. Al final puedes acceder en un mismo momento desde N puntos del mundo. Entonces, esa limitación geográfica que a veces tenemos para llevar a cabo determinados avances o compartir información o cumplir sueños, como decía antes Antonio, deja de existir. Ese es uno de los puntos también que aporta de diferente la realidad aumentada y la realidad virtual respecto al Internet, tal y como lo conocemos, respecto a la telefonía móvil y otros canales de comunicación. Muchas gracias, Raquel. Una pregunta para Jorge, que bueno, como asesor de manera recurrente a algunas grandes empresas, en materia de legislación, pues nos has dicho que hay algo regulado, ¿no? Sobre todo fruto de la consecuencia de actos o de iniciativas. A grandes rasgos, el sistema, ¿cuál es el sistema que establece esta normativa, ¿no? En inteligencia artificial? Podemos entender los ajenos al mundo del derecho. Sí. Ahora mismo no hay una regulación como tal específica de inteligencia artificial, pero es una regulación que a los profesionales sanitarios y a las personas que son pacientes cualificados, como probablemente seáis los pacientes de enfermedades raras, no le es ajeno. Porque es una regulación bastante, el sistema que se va a implementar es bastante similar al que existe con los productos sanitarios. Hay ahora mismo una propuesta de reglamento que fue aprobada por la Comisión Europea, porque se quiso hacer una regulación que va a ser directamente aplicable en toda la Unión Europea y común para toda la Unión Europea, directamente. No va a existir ni desarrollos nacionales ni nada por el estilo, directamente una regulación. Esta regulación ahora mismo está en una fase de negociación entre la Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, después de unas enmiendas que introdujo el Parlamento Europeo, y se espera, yo no sé si es una esperanza o es un deseo, que esté finalizada, que esté aprobada a finales de 2023, aunque dada la fecha que estamos, yo creo que será más bien a principios de 2024 como pronto. En principio, además, se piensa que va a tener unos 2 años hasta que se aplique efectivamente, ¿no? Pero aún así, como va todo tan rápido,
pues los propios legisladores comunitarios están ya planteándose que el plazo sea más breve. Básicamente es un sistema que se basa en como ocurre con los productos sanitarios, incluso con los medicamentos, que se basa en el riesgo. Se clasifican los sistemas de inteligencia artificial en función del riesgo. Hay sistemas que se considera que son de un riesgo demasiado elevado, riesgo inaceptable, y por lo tanto se prohíben. Son sistemas que están prohibidos. En principio no deberían ser de los que afectan al ámbito sanitario. Pueden ser, por ejemplo, los sistemas algunos de identificación biométrica remota en tiempo real, o sistemas de policía preventiva, o sistemas que directamente utilizan técnicas subliminales. Estos son sistemas prohibidos. Después están los sistemas de alto riesgo y finalmente los sistemas que se consideran de riesgo limitado. Los sistemas de alto riesgo, que es por ejemplo donde van a estar incorporados casi todos los productos sanitarios que incorporen inteligencia artificial, porque van a ser casi todos aquellos productos que por la caracterización que se establece van a estar ahí. Lo que se les obliga es, antes de que se puedan poner en servicio en la Unión Europea, a estos sistemas, que puede ser o bien un software, puede ser un propio producto, lo que se les obliga es a obtener un marcado CE, igual que los productos sanitarios, con un procedimiento de evaluación de conformidad en el que se va a analizar, en muchos casos con la intervención de un organismo notificado, que es el que va a hacer el examen, que cumplan con los requisitos. Requisitos en los que van a estar, pues básicamente los que estamos viendo, temas de protección de datos, temas de protección de derechos de autor, temas de seguridad, que probablemente sean los más importantes, temas de eficiencia, de acuerdo con la finalidad útil que se haya declarado. Y después están los otros sistemas. Los sistemas que son de inteligencia artificial menos lesivos, que simplemente tienen algún tipo de obligaciones de información a lo largo de su vida útil. En el ámbito de los productos sanitarios ya se está previendo, o ya se prevé en la propuesta de reglamento, que este análisis para otorgar el marcado CE lo realice el mismo organismo notificado que está interviniendo ya para otorgar el marcado CE como producto sanitario. Siempre que tenga capacidad para hacerlo. En principio la tienen porque ya lo están haciendo. No es algo que porque no exista norma no lo estén haciendo, porque hay muchos productos o hay productos sanitarios que incorporan inteligencia artificial y utilizan mecanismos virtuales, por lo que estamos hablando. El otro día estaba hablando con una compañía pequeña y compañía española que está exportando este sistema fuera de España, que lo que hace es simulaciones cuando se tienen que hacer. Si la tecnología médica que utilizo es errónea, por favor decídmelo, porque a pesar de que llevo muchos años soy muy lento y aprendiendo. Cuando tienen que hacer un abordaje para colocar una determinada prótesis, en vez de abrir al paciente e intentarlo y ver si le sale bien o le sale mal, primero se analiza mediante esta simulación por dónde se puede hacer la prótesis, incluso si esta prótesis o este abordaje es correcto para ese paciente, si le va a ir bien. Y esto lo hacen mediante una simulación, donde lo que se hace es utilizar pues, todos los datos de todos los abordajes que se hayan hecho con ese tipo de técnicas o por ese tipo de orientaciones, y se llega a la conclusión de decir, bueno, pues si se hace este abordaje o esta prótesis, o no se hace, o se hace de otra manera, porque después pueden haber todos los fracasos, ¿no?, que hay después con este tipo de... Entonces, esto ya se está haciendo a pesar de que no existe la norma, pero esta norma es importante. Por ejemplo, en el campo de lo que es el medicamento, que no tiene un reflejo claro en esta propuesta de reglamento, pero a día de hoy lo que existe es un documento de la Agencia Europea de Medicamentos que se llama Reflexiones sobre el uso de inteligencia artificial, y que está abierto a participación por cualquiera que quiera hacerlas hasta finales del 2023. El documento creo que es de julio del 2023 y hace un análisis de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial. Sobre todo se centra en el ámbito de los ensayos clínicos, aunque analiza todas las etapas. Por ejemplo, en el ámbito de enfermedades raras, pues se considera, porque uno de los obstáculos que puede haber en el ámbito de enfermedades raras puede ser que hay menos datos, porque hay menos casos. Entonces, esto es una limitación, pero en cambio sí que puede ser muy útil en el ámbito de enfermedades raras para conseguir nuevas indicaciones de medicamentos ya existentes.
Y todo esto pues, hace una serie de reflexiones también basada en el mismo principio, en el riesgo y en el respeto a los derechos, en el respeto a estos principios que estábamos sosteniendo. Y señalando además siempre la responsabilidad del titular de la autorización de comercialización o del solicitante. Es decir, usted porque utilice inteligencia artificial no va a dejar de ser responsable de los resultados, tiene que ser responsable. No sé si ese es mucho rollo. Muy bien. Bueno, para los que no somos expertos en estos temas, ¿cómo relacionamos inteligencia artificial y metaverso? Bueno, primero es tecnología y después entendiendo que la inteligencia artificial lo que es un algoritmo, decía antes, en lo que interpreta es todo lo que hacemos. Entonces, en el metaverso hacemos tantas cosas que no somos conscientes que estamos haciendo como estamos haciendo ahora mismo, si nos movemos, no nos movemos, que puedes estar recogiendo tantísima información que todos los metaversos ya están incorporando inteligencia artificial para interpretar y para darte esa varita mágica que te está dando la sugerencia de lo que puedes seguir haciendo, de qué dato le estás aportando a la máquina para que después, pues, en los procesos de diagnóstico o en los procesos analíticos, ¿no?, se recojan y haya mucha más cantidad de datos que no habría de otra manera, porque a lo mejor no tienes tiempo. Y la velocidad de procesar es completamente... Vamos, eso es lo que le da a esto todo ese ritmo de, si preguntabas antes, de aceleramos el futuro, ¿no? La cuestión es que la tecnología tiene la capacidad de analizar mucho más rápido que la que tenemos las personas. Entonces, pues al final multiplicas por muchos el esfuerzo que antes pues, tenías que hacer una persona, 8 horas, más otra, más otra, más otra. ¿Cómo lo relacionas? Pues que son tecnologías que ya van juntas. No se desarrolla ningún producto, no se desarrolla el programa, pocos proyectos que estén desarrollando con la realidad virtual, con la realidad aumentada en la que ya no le estás metiendo esa parte analítica. Cuando hablas de esa analítica, ahora ya no hablamos de otra serie de cosas, no hablamos que hay una inteligencia artificial que está procesando ese dato para usarlo o para no usarlo, pero ya lo tienes ahí, o para proponer. Para mí esa es la relación. Vale, bueno, pues ya nos ha quedado un poquito claro, ¿no? Yo entiendo que el auditorio piensa, vamos siguiendo la línea argumental, ¿no? Para los que no somos expertos. Y ahora, ¿cómo pueden interactuar médicos, pacientes y familias en el metaverso? Sí, dejamos un... Ahora contamos contigo. Gracias. Nosotros lo que pensamos es que hoy en día la inteligencia artificial lo que hemos conseguido es que sea accesible. Es decir, que la explosión que ha habido en los últimos 6, 8 o 10 meses es que cuando yo, por ejemplo, estoy ahora mismo dando clase, le digo a la gente que, bueno, que tenga una pestaña abierta en el navegador de Google, pero que tenga una pestaña abierta también de una inteligencia artificial, un ChatGPT o el que sea, que más te guste. Eso ya está ahí. Es decir, que no lo vamos a encontrar en el día a día, forma parte ya de nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Pues porque nos está consiguiendo que abaratemos los tiempos. Es decir, los trabajos más rutinarios, más difíciles de hacer. Imaginemos que una persona que es fisioterapeuta y que se dedica el 30% de su tiempo a hacer una labor puramente burocrática, es posible que esa inteligencia artificial nos va a facilitar para que eso sea un 15%. Cuando nosotros estamos trabajando ahora mismo, vamos a hacer una experiencia con la Universidad de Málaga, donde lo que hacemos es meter en las gafas una imagen 360 que está generada totalmente por inteligencia artificial, donde le damos unos tags, unas etiquetas positivas o negativas y luego le pedimos que cree universos que sean más realistas, menos realistas o abiertamente fantasiosos. Y luego lo que estamos haciendo es una encuesta dentro de las gafas o hacer encuestas fuera de esas mismas gafas a través de un código QR. Lo que nos ha hecho esa inteligencia es crearnos una imagen que de otra manera habría sido ciertamente complejo hacerlo. Y simplemente le estamos dando una serie de datos para que esa inteligencia que está constantemente reaprendiendo de lo que le estamos metiendo, pues sea capaz de generar universos que de otra manera serían ciertamente complejos. A partir de ahí estamos hablando de la data, que es uno de los asuntos más delicados, evidentemente. Estamos dando una enorme cantidad de datos, pero eso ya lo estábamos haciendo con cualquier red social, que ahí sí que hay aspectos que son más distópicos porque nos ha pillado de improviso.
y sí es cierto que nos viene ya sobrevenido, ¿no? Tenemos la experiencia, voy a apartar un poco, tenemos la experiencia de lo que ha ocurrido con las redes sociales, que no es precisamente algo especialmente dichoso en muchos casos, y ahora sí que vamos a poder aprender también de que en la inteligencia artificial algo tendremos que hacer previamente para que la situación no sea tan comprometedora. Bueno, entonces, aclarado inteligencia artificial, aclarado metaverso, ¿cómo lo podemos aplicar en la investigación de enfermedades raras? Igual Raquel, en esta pregunta. Bueno, al final es un poco lo que hablábamos, el dato. En enfermedades raras tienes que hacer más, bueno, en cualquier enfermedad, ¿no? Pero cuando tienes menos datos, lo que tienes que hacer es más simulaciones. Entonces, replicar y que el sistema aprenda sin que la propia persona tenga que estar involucrada o el propio paciente es lo que acelera el análisis, el diagnóstico y después la aplicación o la definición de la terapia. Entonces creo que si en otros campos en el que sí que existe, a lo mejor en otros campos como no las enfermedades raras que están más documentados o están más digitalizados, es mucho más rápido. En la creación de un producto farmacéutico, creo que fue Moderna, ¿no? La vacuna que aceleró los procesos en 4 meses porque fue de las primeras que declaró que había activado realmente. Entonces, si todo eso no es que aporte más o menos a las enfermedades raras, sino que en el caso de las enfermedades raras, al tener menos datos, vamos a verle una utilidad, a lo mejor incluso mucho mayor y más inmediata, de acelerar pues investigaciones que por falta de recursos, de personal, de analistas y de incluso la propia capacidad de recoger esa información, pues no tiene el propio sistema. Muy bien. Bueno, abrimos un turno de preguntas, comentarios, debate. ¿Está una compañera? Como quieras. Bueno, pues lo primero, buenos días. Perdón. Y enhorabuena a la mesa, que ha sido fantástica. Y ver a algunos buenos amigos que hace tiempo que no nos veíamos. Yo quería preguntar una cosa porque en esta mañana se ha hablado de todos los datos que nos traen aquí sobre enfermedades poco frecuentes y enfermedades raras, ultrarraras y todo esto. Y lo hemos enfocado más ahora en inteligencia artificial, hemos hablado de tratamientos, de cómo se ha enfocado desde la farmacia, tal. Pero a mí me interesa cómo, desde la inteligencia artificial, cómo podemos mejorar lo que es un problema importantísimo en las enfermedades raras, que es el retraso tan enorme en el diagnóstico. O sea, si la media, en un altísimo porcentaje, es de 4 años por lo menos, ¿cómo la inteligencia artificial podemos aplicar los médicos, los sistemas sanitarios, para mejorar el diagnóstico, que es uno de los grandes problemas, porque eso impide tratamiento precoz, impide tomar medidas precoces, incluso tratamientos sintomáticos? Y lo que nos puede estar pasando, o lo que puede pasar, que una persona se vaya a ChatGPT, meta 10 síntomas que interpreta él o ella, que mete dolor de cabeza, estornudos, visión borrosa, no sé qué, no sé cuánto, y te da una enfermedad, puede ser rara o no rara. Eso no va a pasar, pero bueno, la pregunta principal la centro en ese sentido de cómo podemos acelerar, que sería muy importante, sobre todo tú como más experta en inteligencia emocional, en innovación y en inteligencia artificial. ¿Cómo podemos acelerar el diagnóstico, que me parece fundamental? ¿Has probado a meter en ChatGPT? ¿Sabes lo que te dice ChatGPT? No, sí que es verdad. ChatGPT te da una respuesta, muchas no te las da y al final han tenido la decencia, ¿no? Un poco la sensatez de decir, no me hagas caso y consulta hace una búsqueda, sí, y consulta con los especialistas y con los profesionales. Entonces, parece que no, pero hemos avanzado en el hecho de decir, oye, la tecnología, pues lo que decíamos antes de las redes sociales, que ya hay una conciencia importante. El problema para mí que tenéis en el sector no es solo tanto en cómo lo aceleras, sino en la recogida del dato. La aceleración viene por sí misma dada en el momento en el que le metes una cantidad de información, defines un modelo que quieres saber. Entonces, la captación del dato que necesitas, ese modelo de información que se estandarice entre todos los grupos de trabajo, porque luego, claro, si al final empiezas a ver el enjambre que existe
de asociaciones, investigadores, grupos. O sea, es muy complejo. A los que no estamos dentro del sistema sanitario y vemos ese árbol de todos los que participáis, pues estáis trabajando en común, probablemente en muchísimos sectores de investigación que no conocéis. Y a lo mejor aquí estáis recogiendo información para una serie de cosas que es que le está haciendo falta también para él. Entonces, el problema de base está en la captación, de esa estandarizada de los datos, de los historiales médicos, de los pacientes, de los síntomas para las enfermedades raras o para cualquier otro tipo. Entonces, en el momento en que consigáis establecer, pasaba lo mismo con la sostenibilidad, ¿no? Cuando se hablaba, si no existe una taxonomía común en la que directamente definas qué es lo que tienes que estar o de qué estamos hablando, pero luego la tecnología te lo acelera solo. Es entrenarlo. Yo tengo un compañero que se dedica también al derecho, que decía, cuando hablan de la inteligencia artificial, si viene a quitar trabajos o no, dice, pues depende, pero cuando tú entrenas a un pasante en un despacho de abogados, lo tienes que entrenar también. La inteligencia artificial se entrena. Le metes datos, te da respuesta. Eliges la interpretación o la pruebas y le vuelves a retroalimentar el sistema, ¿vale? Entonces el problema no está en la velocidad de procesamiento o en la cantidad de variantes que te va a dar, es en la cantidad de datos que le estás metiendo. Y para que funcione ese dato tiene que ser homogéneo, tiene que ser... no me sale la palabra. Tiene que ser sólido, exacto. Entonces, que te va a ayudar per se, pero hay que trabajar en lo otro, en la digitalización del sistema, en compartir ese sistema, en que esos sistemas se utilice cloud para que en la nube realmente se pueda compartir y no solo en el sistema en el que estemos trabajando, sea el andaluz, o sea el español, o sea el europeo, sino que imagínate a nivel de... Yo en la parte de divulgación científica, cuando antes comentábamos, he trabajado siempre vinculado al mundo del audiovisual, de lo que es la Asociación Española de Cine Científico. Entonces muchas veces no se avanza en compartir información porque... por el sistema de patentes, ¿no? Porque en un momento determinado, cuando lo haces público, pues ya puedes llegar a perder. Entonces, hablábamos de cómo los beneficios de la blockchain, que no es una patente en sí, pero que sí que te puedes certificar en la red y después demostrar, ahí ya luego tiene que entrar jugado, ¿no? A que eso es tuyo. Al final, el dato y todo lo que es el compartir información es la clave para poder acelerar la creación del producto o el diagnóstico, en mi opinión. A mí me gustaría hacer algún comentario sobre esto. Respecto a lo de los datos, se está regulando, se ha creado el espacio europeo de datos sanitarios, que probablemente sirva para esto, pero respecto de estos sistemas sobre la utilización de la inteligencia artificial también tenemos que ser prudentes y responsables, que es lo que tú decías al principio, porque es verdad que gran parte depende de los datos, pero también es verdad que, y así lo dice la Agencia Europea del Medicamento, existen dudas sobre la fiabilidad de los resultados a día de hoy. Si tú le preguntas a ChatGPT, aunque le des los mismos datos, a veces te da respuestas distintas. Con lo cual, eso no puede ser así. Están entrenados para darte siempre una respuesta. Que a lo mejor la respuesta debería ser, no lo sé. Parecen los tertulianos de la radio, de la televisión, que siempre saben de todo. Pues el ChatGPT es un poco así. Con la nueva regulación, por ejemplo, estos sistemas, que son los sistemas de inteligencia artificial generativa, además que se llaman de propósito general, un término además muy burocrático, que son los famosos formularios de propósito general, o sea, los que sirven para cualquier cosa, están obligados a decirte, oiga, la respuesta se la está dando una máquina, no se la está dando una persona. Con lo cual yo creo que todavía debemos, nos queda para que pueda alguien existir un mecanismo que pueda sustituir al profesional sanitario. Podrá ser una herramienta de apoyo hasta ahora, pero de apoyo al profesional sanitario. Y ya simplemente como reflexión personal, cuando decimos que sustituye al pasante o que sustituye al médico en prácticas para trabajos rutinarios, y yo esto es una duda que me planteo como en mi profesión y me la planteo respecto de los demás. Todos hemos sido junior o hemos sido médico en residente o ha empezado tu trabajo en algún momento y en ese momento has tenido que aprender. Y ese aprendizaje, que a lo mejor no daba el resultado esperado, pero con ese aprendizaje has conocido muchas cosas alrededor que te han ido formando.
porque para llegar a esto pues has tenido que leer muchas cosas, estudiar muchas cosas. Ahora, si tú no tienes esa formación, cuando llegues a ser el gran especialista, ¿cómo vas a tener esa intuición, ese conocimiento que tú ahora puedes tener para decir, no, esta respuesta que me está dando es mala? Pero si esa persona no ha adquirido esa formación en tareas menos, o sea, más rutinarias, yo tengo ahí un pequeño dilema importante, sobre todo porque, y claro, me plantea más dudas la fiabilidad en un ámbito tan sensible como es la salud, cuando estamos viendo que en sistemas que se están utilizando en el ámbito jurídico, no solo es que te dé la respuesta, es que te la da con sentencias que se inventan. Se inventa la sentencia, el contenido y la fecha. Hombre, tú puedes perder un pleito, es grave, pero lo otro ya parece peor. Sí. No, pero te quiero decir, en el ámbito legal hay algunas que se están desarrollando más avanzadas y se tiene que estar trabajando con mucha prudencia porque te encuentras con estas circunstancias de en un diagnóstico y tiene que ser mucho más cuidadoso. O sea, que los médicos Bueno, yo lo he trasladado a tu sector y como el magistrado hace su oposición de sus temas, tal, pues también tiene que estar familiarizado con este tipo de herramientas, porque si ponemos delito más la pena es igual a tanto, el juez también tendría que, quiero decir, yo creo que son mundos muy paralelos, ¿no? Basados en formación, conocimiento, experiencia, y bueno, poco a poco nos introducimos, aunque seamos ya más senior, cada vez más, nos vamos introduciendo también con este tipo de formación. Es evidente que el cambio generacional existe y es evidente que se vive cuando los residentes, bueno, pues casi se está más cerca de la edad de mis hijos que de mi propia edad. Sin embargo, yo creo que todavía voy a estar ahí de residente por espíritu, pero sí que es cierto que al final el valor humano es lo que pone un poco sentido común a todo esto y que tienen que coexistir las dos experiencias, ¿no? Es decir, cuando se complica la laparoscopia se hace cirugía abierta para salvar la vida del paciente. Pues esto, bueno, llevado ya al metaverso y a inteligencia artificial, creo que podríamos utilizar la misma conclusión. Pero bueno, esto es un mundo, la verdad, que de duras y parece como de cuarto milenio, o sea que aquí estamos. Vamos a dejar a nuestra compañera. Nada, yo quiero ser lo más breve posible. Y bueno, os introduzco, para que conozcáis desde la parte también de pacientes, soy la presidenta de la Asociación Andaluza de Enfermedades Metabólicas Hereditarias y también secretaria general de la Federación Española. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a vosotros, tanto a vosotros como a los que han participado anteriormente, como los que van a participar, y a la organización también, a Jesús, por supuesto, que siempre pues agradecer, y agradecer también que siempre quiera contar con nosotros, nuestra presencia. Llevando todo el tema del que estamos hablando ahora mismo, cuando yo os oigo hablar de datos, y bueno, no me considero estar demasiado lejos de todo esto, porque bueno, ya para redactar subvenciones usamos un poco la IA, para mi marido, por ejemplo, que es un trabajo artesano al que se dedica, él es escultor y ya en la escultura está trabajando con el 3D, con el modelado en 3D, a través del digital. O sea, no me encuentro demasiado lejos de todo esto, pero sí que es cierto que a nivel de familiar de paciente me parece esto como si me estuvieras hablando dentro de 200.000 años, realmente. Y justo en esta misma mañana en la que bajamos al laboratorio y nosotros ni siquiera podemos tener acceso a nivel tecnológico a nuestros resultados de analítica. O sea, si yo estoy en esa base, en este punto en el que yo no sé cómo está el resultado analítico de mi hijo, no tengo cómo consultarlo, a no ser que esté llamando continuamente a la consulta donde haya una persona detrás que tenga que dejar todo su trabajo para atender mi llamada y decirme, tu hijo tiene tal, al menos aquí en Andalucía, porque hablo que esto aquí en Málaga justo, pero que en Sevilla el bien de Rocío nos pasa igual, y en general, ¿no? Es bastante generalizado. Entonces, si yo ni siquiera tengo acceso a saber ese dato tan básico que necesito para el desarrollo de la enfermedad de mi hijo, ¿en qué me puede ayudar la IA? ¿O hacia dónde me puede llevar este tipo de inteligencia para ayudar en todo esto? Porque si ni siquiera los datos más básicos están volcados en un sistema tecnológico que ya existe. Para acelerar que estén. Porque está claro que esto no tiene cabida si no tienes un proceso de transformación digital previo y de digitalización de otros pasos. Esto es un paso más, al final es una escalada. Entonces,
¿Para qué sirve, cuando, por ejemplo, cuando decía antes Carmen, cómo puede ayudarnos a nivel de sistema o a nivel ya no de reputación, sino a nivel incluso de políticas de desarrollo? Que hay que acelerar la transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital parece como se nos llena la boca, ¿no? De, oh, la transformación digital pasa por tener ordenadores, por tener tablets, por tener muchos sistemas, ¿no? Tanto de hardware como de software. Entonces, pero realmente cuando nosotros vamos un poco más allá, damos un pasito más allá, la respuesta que recibimos siempre es la legal. Siempre. Es que no se puede. Es que por protección de datos. Es que no podemos enviar un mail. Es que no podemos tal. No, bueno, el yo quiero problema es acceder a un el sistema. problema no es que puedan enviar, es que hay que hacer un esfuerzo para decir, en la recopilación de la información que haces de un paciente tiene que darte el check en el consentimiento. Cuando te has descargado el app de Click Salud o de cualquiera de las aplicaciones, han ganado muchísimo dato y muchísimo consentimiento. ¿Por qué? Porque si no le das el check no te baja la aplicación y no la puedes usar. Entonces, ese tipo de desarrollos previos que ahora ya tenemos son los que hay que acelerar para después poder seguir usando. Esto lo que te enseña es que existe un mundo que otros ya están utilizando, que va a haber una brecha, que esa brecha se va a hacer más grande cada vez, entonces lo que nos metemos todos, entendemos que existe. Entonces, acciones como esta es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos enseñando un mundo que existe, que no es un futuro, que tiene sus fallos, que tiene mucho por desarrollar, que se está construyendo, que en todos los sentidos, pero que al final la tecnología es en la era en la que vivimos. Y que la adopción digital es mucho mayor y una velocidad mucho mayor porque la propia tecnología nos lleva. La revolución móvil tardó 10 años desde que decían, no, iba a venir y todo va a estar en el móvil. Y hasta que no salió Apple con un iPhone no se produjo realmente el que lleváramos. En la revolución a nivel de realidad virtual, lo hablamos muchas veces, va a llegar el día que Colacao te regale la gafa. Y va a llegar, porque estáis viendo que hay un modelo de aceleración tremendo, que tiene un coste, que es caro, igual que eran caros los móviles cuando salieron, mucho más caros que lo son ahora. Entonces, lo que hay que enseñar es que eso ya no lo puede parar, lo puedes encauzar. La legislación irá corriendo, las políticas públicas y la inversión privada aprovechará lo que existe, pero para saber y aprovecharlo o qué es lo que hay que hacer, lo primero es que decir, oye, esto está pasando. Hay que aceptar que esto está pasando, que es una realidad y ahora introducirla cada uno en su sector y en su sistema de la mejor manera. Bueno, tenemos 3 preguntas, por cercanía igual o, bueno, como consideréis. Vale, pues por cercanía entonces. Hola, buenos días. Soy actualmente la presidenta de una asociación de pacientes, concretamente el pseudosarcoma elástico, en el que hay muy poquitos casos y los ensayos clínicos siempre carecemos de pacientes, además están muy dispersos en toda la geografía española. Somos una organización a nivel nacional. Entonces, en un momento determinado, cuando se ha hablado sobre lo que podría ayudar en la investigación, en la inteligencia artificial, me ha parecido escuchar que se podría, cuando hay escasez de datos, se podrían replicar. Entonces, eso me ha quedado un poco, no lo he entendido bien y os explico lo que yo he entendido y ya me lo aclaráis. Se replicarían datos sobre una información que ya está recogida. Entonces, teniendo en cuenta que cada paciente desarrolla las enfermedades de una forma totalmente distinta, ¿hasta qué punto eso es fiable? Esa es mi pregunta y no sé si Ahí entra un poco lo que decía de la fiabilidad del dato. El que es replicable es que al final trabajan sobre modelos de propensión. ¿Qué es un modelo de propensión? Pues igual que son los modelos de propensión de consumo. Captas un dato, estableces unas reglas y vas sacando conclusiones. Vosotros aquí sois muy poquitos, pero lo que te da el dato es que en el mundo habrá muchas más personas. Si nosotros pudiéramos acceder multiplicado por a todos la información que estuviera recogida a nivel internacional, las conclusiones serían mucho más interesantes y mucho más importantes para poder seguir haciendo investigación. No sé si son datos, todos son propensiones estadísticas que luego hay que probar.
efectivamente. Muy bien, otra preguntita por aquí. A ver, bueno, como ya me he presentado antes, soy Carmen. Voy a hacer dos comentarios. Uno muy breve, que es la brecha digital existe hasta por el código postal en el mismo pueblo. Dos hospitales, uno de financiación pública y el otro concertada. El concertado te puedes descargar todos tus informes, todos sus análisis, puedes hablar con el médico, etc, etc, etc. En el público, no. Lo más que puedes acceder a tu historia a través de la carpeta ciudadana de la Comunidad Valenciana. O sea, la brecha es una realidad. Y a Miguel Ángel quiero contestarle que la inteligencia artificial en las personas de enfermedades, y es que me emociono porque es un trabajo que llevamos desde hace mucho tiempo. Desde la asociación estamos nosotros financiando ahora mismo una herramienta que se llama Red Engine, de una chica de aquí de Málaga, que ha sido campeona internacional en Abu Dhabi, y lo que esta chica y su hermano, sus tíos son neurólogos, y ellos se plantearon la necesidad de poder diagnosticar a los pacientes contrastando los síntomas con las 7.000 enfermedades que ya están diagnosticadas. Eso es muy difícil para cualquier profesional, por listo que sea, creo que es imposible, porque no van a estar actualizados. Entonces esta gente lo que ha hecho ha sido poder tener todos esos síntomas actualizados en una herramienta capaz de acortar el tiempo de diagnóstico en un 90% y capaz de ahorrarte un 80% de visitas médicas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Financiándolo, por supuesto, desde la asociación, ya os lo digo. Tenemos una parte primera, que es la parte de los estudios genéticos. Estamos haciendo exomas, estamos haciendo genomas, estamos reanalizando. Eso se traduce a vuestro vocabulario innovador, que yo no lo entiendo, porque para mí esto es ciencia ficción. Y entonces, esta herramienta, cuando tú le metes los datos, estamos esperando, porque dentro de 15 días ya vamos a empezar a tener los primeros resultados. Ya sabemos que nos hubiese acortado el tiempo de diagnóstico, que no hubiésemos necesitado tantas visitas médicas, ni tantos especialistas, ni tantísimas pruebas repetidas, porque la prueba que te hace el neurólogo al mes siguiente te mandan al oculista y es la misma prueba, pero no les sirve, aunque sean del mismo hospital y se conozcan para tomar café. Entonces, todo esto, nosotros tenemos mucha esperanza en la inteligencia artificial, porque ya está probado previamente, porque también entra el servicio público el San Cecilio, el Hospital de Granada. Una de las investigadoras también está metida en esta investigación clínica y ya se ha probado con niños de patologías raras, ultra raras, enfermedades frecuentes. O sea, solamente nos queda los sin diagnóstico, a ver si somos capaces de... Tenemos el cupo ahora mismo, son solamente 30 pacientes porque no hemos podido asumir más gasto, porque tampoco tenemos subvenciones. Entonces, pero sí, Miguel Ángel, es una realidad que tenemos que cogernos, sobre todo desde las pocas frecuentes, porque hay muchas. Y no hay tantos pacientes en cada consulta para que tú conozcas todos los síntomas de esas 7.000 enfermedades raras. Por eso tenemos una media de 4 años, no, señores, tenemos una media de 15 años para diagnosticar este tipo de enfermedades, porque estas son más que poco frecuentes, son más que ultra raras. Es que hasta que alguien da esa tecla, puede costar, bueno, y el coste, aparte del emocional, que ese nos lo quedamos para las familias, el coste económico al Sistema Nacional de Salud, nadie se ha parado a pensar, nadie, que la repetición de pruebas, el periplaje de especialista en especialista, de que ahora aquí, que sobre todo, de verdad, las salas de espera, si los pacientes de este tipo de patologías hiciéramos números solamente en las horas que perdemos en las salas de espera, por eso nos llaman pacientes, porque hay que tener una paciencia infinita para entrar a un hospital a las 10 de la mañana y puede salir a las 8 de la tarde perfectamente porque decidan hacer una sesión clínica contigo, pero como si tú no estuvieras, ¿eh? Entonces, nosotros apostamos mucho por la inteligencia artificial, de verdad. Muchas gracias. Jesús, creo que también quieres hacer una aportación. Sí, yo tengo sentimientos encontrados en esto.
tengo sentimientos muy, muy, muy encontrados. Creo que vamos muy lentos y que no cogemos el toro por los cuernos. Tenemos un montón de problemas legales en cuanto al acceso a los datos. No tenemos nunca claro de quién son los datos. Nunca lo tenemos claro. Eso es así. Pero es que en todos los sentidos siempre vamos como muy atrás. A mí me acuerdo hace años cuando salieron las primeras publicaciones sobre los data, sobre aquel Google de enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras que surgían, y vemos ahora esto y es que lo tomamos con miedo. Si el ChatGPT es genial, es la mejor herramienta del año, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, es una muy buena herramienta para poder coger y analizar un montón de datos. De hecho, nosotros tenemos un programa que se llama Los Viernes de Indez, que no habéis visto, que lo echamos, y hace poco dijimos dos noticias. Una de ellas, que una mamá con un niño con una enfermedad poco frecuente había diagnosticado a su hijo con el ChatGPT. Estaba aburrida, no tenía diagnóstico, empezó a meter datos y luego se fue a un profesional y los comparó. Y tuvo un diagnóstico. No sé si estadísticamente es posible, ¿no? Pero ahí está. Y luego hay otra noticia más en el mismo día que precisamente tiene mucho que ver con lo que hemos visto de Cecilia, con el traje de Cecilia, que es con el tema de Avatar. Las predicciones que el traje puede hacer en enfermedades raras son tremendas. Estamos adelantando enfermedades y la historia natural de la enfermedad años. Y eso no lo puede dar la tecnología. No hay que tenerle miedo. Yo es que, a ver si me entendéis, a mí me gustaría que viéramos cómo podemos hacerlo. Si el ChatGPT no funciona, no va a diagnosticar si no hay un buen médico detrás que corrobore todo. Pues lo demás es lo mismo. Yo creo que tenemos que avanzar en cuanto a poder gestionar esos datos. Los datos son importantísimos, todos lo sabemos, pero tenemos hoy herramientas maravillosas para poder gestionar esto. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué necesitamos realmente para que los pacientes tengan sus datos? ¿Qué necesitamos liberar, por ejemplo, para que un hospital sea funcional en cuanto a datos? Porque es que esa es otra. En un hospital puedes tener 1000 historias de wifi y demás, pero no se puede compartir nada. Parece como que estamos hace 80 años. O sea, estamos mal. A nivel legal, ¿qué necesitamos? ¿Cómo podemos avanzar ahí? Y a nivel tecnológico, a mí cuando planteamos esta mesa, a mí me parecía fantástica porque traer gente de fuera de la sanidad a una visión diferente. Y eso es algo que hay que aprovechar. O sea, los técnicos en IA están fuera del sector sanitario. Tenemos que incorporarlos, pero ¿lo vamos a incorporar o los vamos a asumir? ¿Cómo va a ser eso? A ver si me entendéis. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo veis los técnicos esa integración en sanidad? ¿Y cómo vemos el aspecto legal de estos temas? Lo primero habría que acabar con la gente que se dedica al derecho. Sería la mejor forma para que todo avanzara rápidamente. ¿Cuál es el problema con los datos? Muy bien, primero hay que recoger los datos, hay que recogerlos bien y hay que homogenizarlos porque si no, no sirven para nada, ¿no? Esto ya es una cuestión técnica. La siguiente. Yo entiendo que es muy duro, y a todos nos pasa. Yo soy usuario del hospital, porque tengo un niño pequeño que desde los 3 años tiene diabetes y vengo aquí cada... Estoy frito porque la inteligencia artificial es lo que supuestamente en las bombas de insulina lo que permita hacer el ASA para que ya tenga un páncreas artificial. Pero respecto de los datos, para cómo yo puedo acceder a mis análisis. Yo he dado el consentimiento y existe una seguridad de que es la persona que está queriendo utilizar esos datos quien está accediendo a ellos. Tenemos una seguridad absoluta. ¿Es necesaria esa seguridad absoluta? Hombre, tenemos en cuenta que ahora mismo uno de los mercados, junto con el tráfico de armas, tráfico de personas, que se están dedicando a las mafias, es el tráfico de datos. ¿Cómo conseguimos que esos datos...? Porque la ley va tarde, la tecnología va aquí, pero los malos siempre van delante.
Da una seguridad absoluta porque... Entonces, al final necesitas un consentimiento. ¿Cómo tengo yo el consentimiento y puedo identificar a esa persona? Bien. Siguiente, el sistema de diagnóstico. El sistema de diagnóstico que del que nos estaban comentando, que entiendo que está en un proceso de evaluación clínica y que es fantástico. Pero cuando te encuentras con las autoridades regulatorias, lo que te dicen es, si están mirando el reloj diciendo, estás tardando mucho, las autoridades regulatorias te dicen, mucho en el desarrollo de lo que es lo que va a ser la tecnología. Te dirán, oiga, yo lo que necesito es garantizar la seguridad de la herramienta. Si esta herramienta no es segura, después puede venir alguien y pedirme a mí responsabilidades. Entonces, es el choque entre esas dos circunstancias, porque si después falla, yo iré y diré, oye, ¿y usted por qué ha autorizado esto? Pues lo ha autorizado porque es que la tecnología era muy buena y parecía que iba a ir bien y entonces no le quería poner límites al desarrollo tecnológico. Ya, pero usted es como autoridad pública, está obligada a garantizar que esto es seguro y que esto es eficaz. Hombre, seguro del todo no es porque en este caso ha fallado. Entonces, ahí está el riesgo-beneficio. Hay que balancearlo. ¿Hasta dónde queremos llegar con esto? Pues entiendo que sea algo que pertenece a nuestros reguladores y a todos en general. Por ejemplo, yo en el ámbito de la tecnología de la diabetes, que además trabajo con empresas de diabetes, hay un movimiento que se llama No queremos esperar. Hay gente que está pirateando sus propias bombas de insulina, sus sensores. Porque dice, oiga, ya existen mecanismos que me permiten a mí tener un páncreas artificial. ¿Por qué no hay ninguna compañía que lo tiene? Pues no hay ninguna compañía porque ninguna compañía a día de hoy puede garantizarlo al 100%. Tú, si eres un usuario con un conocimiento tecnológico, lo utilizas para ti. Entonces, estamos en esta situación. No sé si he aclarado algo. De invertir millones de euros en arte protegido por la tecnología blockchain, a lo mejor nos está diciendo algo. A lo mejor tenemos que mirar más allá de lo que estamos haciendo en el día a día. O sea, cuando hay gente que invierte de esa manera y está avalando esa tecnología, pues a lo mejor es el camino para asegurar esos datos. No sé, yo lo dejo ahí. O sea, si alguien compra un cuadro de 1,5 millones de euros y lo compra asegurado por una tecnología blockchain, es que no habrá muchas dudas en cuanto a ello. Puede haber de todo, ¿eh? Bueno, pero ahí está, ¿no? Así es. Bueno, si os parece, empezábamos con la humildad desde el otro lado, salimos con la humildad desde nuestro lado. También nos ha quedado claro que es un presente la inteligencia artificial, que la regulación va a remolque, que el objetivo de la regulación europea es en el 2024, ¿no? A más tardar, nos quedamos con ese espacio europeo de datos, que las consecuencias de la regulación a veces son también un gran beneficio, con lo cual la evaluación del riesgo es importante hacia nuestro sector y que nadie duda de la utilidad terapéutica diagnóstica, que tenemos que adaptar el entorno, que simplificar los procesos, que tenemos que replicar el dato útil, ¿no? Y sobre todo que no podemos desperdiciar el valor humano, ¿no? De la experiencia y de la formación y sobre todo desde un punto de vista de responsabilidad. Que tenemos muchas barreras que juntos tenemos que superar y que la palanca es la transformación digital para superar esta gran brecha que ahora mismo nos separa. Así que bueno, muchas gracias por el momento porque son las 3 menos cuarto y aquí seguimos intensos y llegamos al momento de la comida de trabajo, ¿no? Así que gracias.